Muy buenos días, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de Estadística Básica, nuestra videocápsula número 7, uso de Excel para tablas y gráficas. En esta videocápsula vamos a aprender a utilizar Excel para hacer nuestras tablas de frecuencias, pero también para hacer el histograma de frecuencia y la gráfica de pastel. Denme un segundo, vamos a abrir Excel. Vean, aquí tenemos nuestros datos no agrupados, que siguen siendo de los ejemplos que hemos estado trabajando en las videocápsulas. Teníamos un grupo de 20 personas y edades que iban desde los 21 hasta los 59 años. Aquí ya están ordenadas. Si ustedes no saben cómo ordenar los datos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlos a todos con el clic sostenido o colocando nuestra celda, aplastamos la tecla Shift y Control y la tecla del teclado hacia abajo. Y con eso vemos que ya se han seleccionado todas. Una vez que se han seleccionado todas, aquí vemos en el menú ordenar y filtrar. Le decimos si lo queremos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Vean, los ha ordenado de mayor a menor en este caso. Y ahora quiero ordenarlo de menor a mayor. Y vean, lo ha ordenado de menor a mayor. 21 hasta 59. Esto facilita mucho el trabajo para el análisis de datos. Ahora, también algo que les quiero enseñar el día de hoy es cómo generar números aleatorios. Ustedes pueden generar números aleatorios, a veces necesitamos para practicar en ejercicios de estadística con igual, la fórmula igual, aleatorio, y quiero generarlos en un rango específico. Por ejemplo, ¿cómo hice estos datos de edades? Bueno, aleatorio punto entre, abro paréntesis, y yo le digo a Excel entre qué números quiero que los genere. Entre 20, y 60 años. Y entonces generará un número aleatorio y esto lo puedo jalar y vean, ya me generó todos estos números aleatorios. Ojo, que cada que cambiamos o escribimos algo, los modifica. Por lo tanto, si yo quiero que no se modifiquen, lo que hago es copiarlos y pegarlos en otra celda con pegar solo valor. De tal forma que pega el valor y no la fórmula y estos números ya no van a ser modificados. Eso por si en algún momento necesitan generar números aleatorios. Ahora, ya tengo mis números, ya tengo mi tabla con cada uno de los datos que hay, en este caso 21, 25, 28. Quiero contar cuántos datos en este rango hay que son igual a 21. Hay una fórmula que es contar y para usarla vamos a colocar igual contar punto sí. Contar punto sí me permite contar siempre y cuando cumpla con un criterio. Abrimos paréntesis y especificamos el rango, o sea, cuáles son los datos donde quiero contar. Quiero contar todo lo que está acá. Muy bien. De B2 a B21. Y como voy a usar siempre ese rango, vamos a colocar el símbolo de pesos antes de la B y antes del número de ambos. Esto es para fijar. Cuando yo corra esta fórmula, todos los elementos van a tener el mismo rango, no se va a mover. Si nosotros no lo fijamos, va a mover el rango y ya no va a tomar ese rango específico y tendríamos un error. Ahora, ¿cuál es el criterio? Entre comillas, mi criterio va a ser que sean igual a 21. Cierro comillas, cierro paréntesis, le damos enter y vean, ya me contó, hay dos en ese conjunto de datos hay dos datos que son igual a 21. Si yo jalo esta fórmula para no tener que volverla a escribir, vean que siempre me da 2. ¿Por qué? Porque en todas las fórmulas lo está igualando o está buscando que sea igual a 21. Entonces lo único que tengo, pero vean que como puse los símbolos de peso, el rango en todas es el mismo. Si nosotros no hubiéramos puesto eso, esto se estaría desplazando y generaría un error. En la siguiente vamos a ver cómo se genera ese error. Ahora, para el segundo, yo no quiero contar que sean igual a 21, lo único que cambio es eso y le pongo 25. Me dice que hay dos. Para el siguiente, que sea 28. Me dice que hay uno. Para el siguiente, que sea 29. Y así vamos a ir modificando cada uno. 31, 32,
Aquí me equivoqué, puse solo 3 y es 33, 35, 37, 40, 43, 49, 54, 55 y 59. Vean, ya tenemos todas nuestras frecuencias absolutas. Y si yo quisiera comprobar que esto esté bien, podemos agregar aquí total. Y aquí le podemos usar la fórmula igual sumar, suma. Entre paréntesis, el rango que queremos sumar, le damos igual y nos da 20, que es exactamente el tamaño de la población, 20. Por lo tanto, sé que es correcto lo que acabo de hacer. Frecuencia absoluta acumulada. Para el primer caso va a ser lo mismo que tenemos acá. Pero para el siguiente va a ser sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta que tenemos en nuestro intervalo de clase. Ya que hice esto, jalamos y vean, me lo calcula todo. Y aquí debe dar 20. Quiere decir que es correcto mi resultado. Frecuencia relativa se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el total. Y vean qué pasa, voy a darle enter y me da 0.1. Pero si yo corro esta fórmula así nada más, va a ocurrir un error. ¿Por qué? Porque está moviéndose el dato sobre el cual está dividiendo. ¿Cómo le hago para que esto no se ocurra? Puedo poner, hay dos formas, o pongo 20 aquí nada más y siempre va a dividir entre 20, o usamos los signos de pesos antes de la letra y antes del número. Ahí le estoy diciendo que siempre va a dividir entre esa celda, es decir, entre 20. Ahora, cuando lo recorremos, vean, nos da la frecuencia relativa de todos. Para la frecuencia relativa acumulada, la primera sería igual a la frecuencia relativa de aquí, pero la siguiente se obtiene sumando la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa del nivel o del intervalo de clase en el cual nos encontramos. Una vez que he puesto esa fórmula para sumar, simplemente recorremos y vemos que nos da la frecuencia de forma correcta. Frecuencia porcentual se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por 100. Le damos doble clic y listo. Frecuencia porcentual acumulada se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100 y listo. Usando las fórmulas de Excel, esto es extremadamente rápido y ya tenemos nuestra tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Qué pasa con los datos agrupados? Aquí tenemos los 100 datos agrupados que manejamos en la situación o en la videocápsula anterior. Nuestra N, que en este caso es una N mayúscula porque dijimos que era una población, sabemos que es de 100. El tamaño, el número de intervalos de clase. El número de intervalos de clase, aunque existen fórmulas para calcularlo, también lo puede especificar la persona que está trabajando. Puede, por decisión propia, definir cuántos intervalos quiere trabajar, si no quiere hacer la fórmula. Ahora, aquí Excel nos permite introducir la fórmula con el signo igual y ponemos 1 más 3.3 por logaritmo base 10 de n, que en este caso es el número que tenemos acá. Cierro paréntesis, cierro el siguiente paréntesis, le damos igual y nos da 7.6. Que recuerden que usaremos 8. Para el rango sería al dato mayor, que es 60, restarle el dato menor. Vale, estoy usando la fórmula igual, la celda donde se encuentra el dato mayor, menos la celda donde se encuentra el dato menor. Le damos enter y nos dice que es 42. Para el ancho de clase, recuerden que es igual al rango, que es 42, entre el número de intervalos, que tiene que ser redondeado, por eso no lo voy a dividir entre la celda, lo voy a dividir entre 8. Y me dice que el ancho de clase sería de 5. Aquí ya están construidos los intervalos. Esto era solo para mostrarles cómo podemos usar Excel
para que nos haga estos cálculos. De tal forma que aquí, si yo le cambio el número total de n, me va a decir cuántos debería de usar y podría estarme modificando todo de forma automática. Ok, ahora, ¿cómo puedo contar cuántas personas tienen entre 18 y 23 años? Al igual que con datos no agrupados, vamos a usar la función contar.si, pero ahora usaremos la función contar.si.conjunto. ¿Qué hace esta función? Que cuenta ahora con dos o más criterios que nosotros queramos establecer. Abro paréntesis y lo primero que me pide es el rango. El rango son todos los datos que se van a usar, los 100 datos, ya los seleccioné. Recuerden, es muy importante fijar el rango para que esto no se mueva cuando jalemos la fórmula a todas las demás celdas. Coma, el primer criterio. El primer criterio es que sea mayor, usamos el símbolo mayor que. ¿Mayor a cuánto? A 17. ¿Por qué no mayor a 18? Si yo lo pongo mayor a 18, no va a contar al 18. Va a contar al 19, al 20, pero al 18 lo va a excluir. Entonces, al poner mayor a 17, estoy asegurando que cuente al 18, 19, 20, etcétera. Cerramos paréntesis, comillas, perdón, coma, y ahora nos pide el rango del segundo criterio, que va a ser exactamente el mismo rango. Este segundo rango también hay que fijarlo. Coma, y nos pide el segundo criterio. El segundo criterio es que sea menor a 26, si no mal recuerdo, porque no logro ver ahorita qué dice. Cerramos el paréntesis. Recuerden que el segundo criterio también debe ir entre comillas, si no, no lo reconoce. Ok, era menor a 23. Aquí me equivoqué, es 23. Y ya nos marca 6. Y ya no tuvimos que contar manualmente. Esto lo hace de forma automática. Ahora simplemente con clic sostenido, recorro la fórmula, siempre me va a dar 6. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar los criterios. El siguiente sería mayor a 22, pero menor a 28. Y ya nos dio el 12. El siguiente sería mayor a 27, pero menor a 33. El siguiente sería mayor a 32, pero menor a 38. El siguiente mayor a 37, pero menor a 43. El siguiente sería mayor a 42, pero menor a 48. El siguiente es mayor a 47, pero menor a 53. El siguiente sería mayor a 52, pero menor a 58. Y el último sería mayor a 57, pero menor a 63. Y vean, de forma automática ya me ha producido o contemplado todas las frecuencias. Ahora si damos total, y aquí usamos la fórmula suma, y que sume todas estas frecuencias, recuerden que nos debería dar 100. Si nos diera un número diferente a 100, habríamos cometido algún error. Si nos ha dado 100. Frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que la primera será igual a la frecuencia absoluta del primero. Y las siguientes se calculan sumando la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta del intervalo de clase. Damos Enter y lo único que tendría que hacer es jalar la fórmula y vean, nos da 100. Es correcto porque nos debe dar igual al total que teníamos. Frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el total. Puedo poner 100 si quiero que no se equivoque, porque yo sé que 100 es el total. Le damos Enter y vean, ya lo realizó. Recorremos y lo hará para todos.
frecuencia relativa acumulada. Primera es la misma, pero la siguiente es la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa del intervalo de clase. Recorremos esto y en automático lo suma y aquí nos debe dar 1. Esa es la evidencia de que lo estamos haciendo de forma correcta. Frecuencia porcentual podemos poner igual a la frecuencia relativa por 100. Y ya nos lo da en porcentaje, 6%, 12, 8%, 14%. Incluso aquí podemos expresarle, donde lo encontré, y frecuencia porcentual acumulada, la frecuencia porcentual para el primero y para las siguientes la frecuencia porcentual acumulada anterior, más la frecuencia porcentual del intervalo de clase. Recorremos y recuerden que al final el último nos debe dar 100. Y con esto hemos realizado nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados utilizando Excel. Nos evita cometer errores de conteo, que se nos vaya algún número por la gran cantidad de números que estemos manejando y tener datos más exactos. Respecto a las gráficas, vamos a trabajar con estos datos que son exactamente los mismos que tenemos acá de datos agrupados. Tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. El histograma, la gráfica, el polígono de frecuencia y la gráfica circular la podemos manejar de frecuencia absoluta, de frecuencia relativa, de frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada. Para este ejemplo, para facilitar todo, vamos a trabajar únicamente con la frecuencia absoluta. Y veamos cómo se realiza. Tenemos esto. Quiero introducir una tabla con Excel. Me voy a insertar y vean que aquí están las gráficas. La gráfica de barras. Vamos a decirle que queremos una gráfica de barras. Hasta ahorita no tiene ningún dato. Y entonces, si se dan cuenta, aquí dice seleccionar datos. Y lo primero es que me va a pedir el rango de datos de la gráfica. Ok, el rango de datos de la gráfica son estos, las frecuencias. Muy bien. Luego, aquí en las etiquetas del eje horizontal o del eje de las X, lo vamos a editar porque no quiero que la etiqueta sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le damos editar y mis etiquetas serán los intervalos de clase. Aceptar. Y vean, hasta ahorita lo que yo tengo acá es una gráfica de barras. Podríamos cambiarle el nombre y poner acá histograma de frecuencia absoluta, pero sigue siendo una gráfica de barras. ¿Cómo hago que esto deje de ser una gráfica de barras? Vamos a seleccionar las barras, vean que se han seleccionado todas. Nos vamos aquí y vamos a gráfica. En gráfica, el ancho del rango, vamos a ponerle 0% y vean, se han juntado todas, pero es difícil visualizar una con otra. Entonces nos vamos a los colores. En relleno podemos ponerle un relleno más tenue, por ejemplo este verde, y en borde podemos ponerle un borde un poco más grueso, va a ser un borde negro con un ancho superior para que sea más fácil visualizarlas. Incluso si seleccionamos a cada una de las barras, podríamos cambiarle un color a cada una de forma individual en el relleno. Si quisiéramos hacer más vistoso esto. Para mí me gusta de un solo color, lo voy a dejar así. Muy bien. Esto ya sería un histograma, pero podemos incluso mejorarlo más. Ya tenemos un título, ya tenemos los intervalos de clase en la parte horizontal. Ya vimos que la primera pues va de 18 a 23, la segunda de 23 a 28. Quiero agregarle la marca de clase en medio a cada uno de estos. Eso es fácil. Nos vamos a más. Y aquí dice, vean, si le ponen a cada uno, les dice que les muestra qué le va a agregar. Y vean, aquí está etiqueta de datos. Ya lo he agregado, pero la etiqueta que me está agregando es el número de cada una de estas barras, la frecuencia, que en esta barra tenemos 6. Si yo quiero que me dé otro dato, seleccionamos, y vean, ya lo seleccionó todos al darle clic a uno, nos vamos a este icono de gráfica, opciones de etiqueta, quitamos valor y ponemos valor de celda. Y aquí me va a decir de qué celda quieres que ponga valor. Y seleccionamos la marca de clase.
Regresamos, aceptar y vean, 20.5, 25.5, ya me está dando las marcas de clases de cada una de estas barras. ¿Cómo hago mi histograma? Exactamente lo mismo. Lo único que vamos a hacer es cambiar el diseño, el tipo de gráfica. Y eso lo podemos cambiar aquí donde dice cambiar tipo de gráfica. Y en lugar de seleccionar una gráfica de barras, vamos a seleccionar una gráfica lineal. Y me ha transformado mi histograma en un polígono de frecuencias. Muy bien, eso es para el polígono y el histograma. Si yo quiero una gráfica de pastel, insertar, buscamos la gráfica circular de pastel, esta, damos clic. No tiene datos, seleccionar datos. Recuerden que primero nos pide el rango de datos. Los datos son las frecuencias, son las que yo quiero graficar. Y aquí vamos a editar y seleccionamos los intervalos de clase. Aceptar de tal forma que las etiquetas ahora son los intervalos de clase. Y ya tenemos nuestra gráfica de barras. Aquí le podemos agregar un título. Gráfica circular. Y ya me indica en áreas de la circunferencia o de este círculo de cada uno de los intervalos de clase. Aquí puedo ver, por ejemplo, que el que tiene una mayor área es esta, con el 17%, y serían los que tienen entre 48 y 53 años. Muy bien, espero que esto les sirva para poder hacer sus tablas y sus gráficas utilizando Excel. Nos vemos en la siguiente videocápsula.